Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida al 10º evento de ciclos de homenajes de este año. Mi nombre es Jeremías Rucci y tengo el agrado de estar moderando este homenaje a la vida y obra sobre Leandro Neseferino Alem. Antes de presentar a los ponentes que nos cedieron su tiempo, me gustaría hacer un breve resumen tanto del ciclo como del contexto histórico que enmarca a nuestro homenajeado. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales, que con mucho esfuerzo y por interés del público se han incrementado en la actualidad, en alrededor de 50 homenajes al año. Además, quisiéramos agradecer a la Fundación Cívico Republicana, la Cátedra Alberdi, la Fundación Bases, Liberal, la Asociación Civil Río Paraná, que han estado colaborando con nosotros en la realización y promoción de los homenajes. Sobre el contexto del homenajeado, Leandro Neseferino Alem nació un 11 de marzo de 1842. En plena época rosista, fue criado por su padre, mazoquero rosista, de quien se desprende de su apellido, cambiando la N por la M. En esta incipiente Argentina, de pasar de la barbarie a la confederación, fue que se fue forjando Leandro Alem, recibido en 1864 como abogado, y es uno de los personajes más importantes de finales del siglo XIX y mitad del mismo. Sobre los oradores. Álvaro de la Madrid, quien es abogado y político argentino de la Unión Cívica Radical, que se desempeñó como diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2019 y 2021. También escribió 3 libros. El primero, El Pingüino Emperador, 20 años de poder bruto, en el 2011. El segundo, La década enterrada, Cristina, las valijas y el plan mesiánico para volver, en el 2016. Y el tercero, Malandros, la tiránica banda mafiosa que secuestró a Venezuela, en el año 2018. El segundo de nuestros ponentes es Javier Cubillas, quien es analista y gestor de asuntos públicos y comunicación institucional, investigador sobre gobernanza, sociedad civil y teoría política republicana, lobby, acceso a la información pública y RCE, autor del libro Doxarquía, ensayos sobre asuntos políticos, y también autor de varios libros comentados o con estudios históricos sobre Juan Bautista Alberdi. Y por último, Ricardo Caito Leconte, quien es director de la Fundación Club de la Libertad y precandidato a diputado nacional. Recuerden que los micrófonos para el público están apagados y tienen que ir dejando sus preguntas en el chat. Sin más, le cedo la palabra al doctor Álvaro de la Madrid. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Fundación por esta invitación. Muchísimas gracias a Jeremías y por supuesto a quienes también tengo el honor de compartir esta disertación, Javier y Ricardo, que vamos a hablar sobre Leandro Alem. Yo recibí la noticia para participar de esta charla, homenaje, con mucha alegría. Días después, como bien se dijo aquí, de la fecha del 11 de marzo, que fue el nacimiento de Alem en 1842. Para mí Alem es una fuente de inspiración permanente, y no solo por ser radical. Lo ha sido durante toda mi vida, lo ha sido durante mi niñez, y creo que es un faro del liberalismo, del republicanismo y de la democracia en la Argentina y en la región. Y digo la región porque a Leandro Alem se le decía el Jefferson argentino, y bien ganado que tenía esa caracterización. Alem nació en 1842, como se dijo, en un tiempo muy convulsionado, sobre el final de nuestras guerras fratricidas. En una familia de Valvanera, un padre almacenero que estaba enrolado en lo que se conocía como
las mazorcas, ese grupo de choque del rosismo para callar las disidencias y cometer distintas tropelías. Esta es la verdad histórica del hombre y sus circunstancias. Eso marcó mucho la vida de Alem, pero lo que realmente fue desgarrador fue presenciar el ahorcamiento de su padre en lo que es hoy la Plaza Miserere, cuando Alem era muy joven. Y en honor a la verdad, y así está recetado por los grandes historiadores, al padre de Alem no se lo ajustició de esa manera por pertenecer a la mazorca, sino por, junto con otras personas, haber sido denunciado por intentar pelear hasta el último momento en defensa de lo que fue la caída de Rosas. Alem participó, aunque poco se sabe de esto, se sabe de su vida de político, se sabe que era abogado, con sus dos socios del estudio jurídico, es quienes hacen política durante toda la vida y crean la Unión Cívica, junto con otras personalidades políticas, y luego la Unión Cívica Radical. Pero también Alem se enroló desde muy joven en el ejército y participó en Cepeda primero, en Pavón después, y hasta en la Guerra del Paraguay, en 1865, Alem participa y sobre todo una batalla muy recordada que tiene que ver con la reconquista de Corrientes. Eso es un poco la vida de Alem y el principio de su vida. Pero Alem ha estado inmortalizado por ser el tribuno de la democracia, por luchar por la libertad del sufragio, por luchar a favor de la buena política y sobre todo con una visión economicista muy clara para la época. A tal extremo que Alem decía que en política había dos cosas importantes: la política internacional, que era la política con mayúscula, que tanto influía en la política doméstica, y la economía. No le quitaba ninguna importancia a los demás asuntos, como tiene que ver en un gobierno y son tan importantes como la educación, la justicia, la salud. Pero Alem tenía esa visión de esas dos cuestiones fundamentales. Y era un hombre de honor. Y hoy lo que vemos en la política, lamentablemente, es que la política ha perdido el honor. El honor se ha extraviado y ha desaparecido de la vida pública y de la escena pública de los argentinos. Y también encontramos un paralelismo en la situación de hoy con lo que le tocó a Alem, fundar un partido, pelear contra un régimen, contra un poder despótico que se quería quedar, que le faltaba transparencia, más allá de que sin dudas empezaba a ser fructífera la reorganización nacional y teníamos buenos indicadores económicos. Pero Alem tenía clara la cuestión de la política, por eso que él decía que no puede haber nunca en un país buenas finanzas si no hay buena política. Y en esto le daba el lugar fundamental a la actividad política. Alem tenía claro que los cambios se hacían desde la política, no contra la política. Por eso que es algo que uno lo ha resaltado siempre, incluso en la Cámara de Diputados, y cada vez que tiene la posibilidad de discutir sobre los grandes temas nacionales, dejando en claro esta cuestión. Lo que hay que luchar es contra la mala política, contra los malos políticos, contra las ideas que tanto perjuicio le causan a la nación, pero no contra la política en sí. Esto Alem lo tenía claro, como lo tenía claro Sarmiento, que nos decía que la política no era ni más ni menos mala
que lo que son los hombres. En esa lucha de Alén lleva adelante revoluciones. La más importante, la revolución del Parque, y ahí queda inmortalizado para siempre esa frase: cuando la revolución es vencida, de Alén: la revolución ha sido vencida, pero el gobierno está muerto. El gobierno de Juárez Celman. Ahí asume la presidencia Pellegrini. Para que le pongamos contexto a lo que ocurría en ese momento en el país, Juárez Celman, que Roca lo había hecho presidente porque no tenía reelección y fue su delfín, decía que no había que consultar a la gente, a los ciudadanos, sobre el destino del país, porque las personas tenían opiniones turbias y era mejor que no se las consultara. Fue tan grande la situación que se vivía en términos de fraudes y de imposibilidad de llevar adelante elecciones limpias, transparentes, y que realmente el pueblo decidiera la elección, que luego el posterior presidente, también colocado por Roca, Luis Sáenz Peña, gana las elecciones con el 95% de los votos. Bernardo de Irigoyen, que era el candidato de la Unión Cívica Radical, ya excindida y dividida, sacó el 2,5%. Y el otro candidato, ya grande, pero dando las peleas políticas, Bartolomé Mitre, saca también el 2,5%. Eso era lo que se vivía en términos de falta de transparencia en ese tiempo electoral. Y Luis Sáenz Peña, Roca lo va a buscar porque el presidente iba a ser el hijo, que terminó siendo más adelante y produjo la famosa ley Sáenz Peña, que termina con el triunfo de Irigoyen en 1916. Roca va a buscar al padre para neutralizar al hijo en una jugada cuestionada desde la política, pero para producir ese efecto. El legado de Alén, yo podría hablar muchísimo tiempo, pero no le quiero quitar la visión y el pensamiento y las ideas que van a aportar los demás disertantes. Ha traspasado para siempre nuestra vida política y se ha constituido en un faro. Es tan así que hoy podríamos decir, y repito conceptos vertidos en la Cámara de Diputados, que nos enfrentamos a una situación muy parecida a cuando Alén fundó la Unión Cívica Radical. Corrupción galopante, un gobierno que miente, que gobierna en contra de las instituciones y del pueblo, y toda una situación que hace pensar antes querer ir al unicato, hoy querer ir a una autocracia y al pensamiento único. Hay puntos en común entre lo que nos enfrentamos hoy y lo que le tuvo que pasar a Alén. Si uno leyera aquí algunos de los discursos de Alén, algunos de los pensamientos centrales y medulares que él trazó acerca de lo que vivía la Argentina en ese momento, y no dice ni que son de Alén ni que son de esa época, uno va a creer que está hablando alguien absolutamente de la realidad que hoy nos toca enfrentar a los argentinos. Alén ha sido tal vez el liberal más republicano de la historia de la Argentina, el mayor liberal. Hoy está muy de moda hablar del liberalismo y de la necesidad de paliar el déficit fiscal y no gastar
dineros públicos que no se tienen y que se pagan con endeudamiento, con pérdida de nuestro futuro y con la pobreza y los salarios magros de los trabajadores. Alén esta situación la había visto y por eso digo que es el mayor liberal de la historia, y es un pensamiento que uno tiene no para generar polémica y sin olvidarse uno de Alberdi, pero Alberdi en el lugar magnífico que tiene ganado en la historia, era más un hombre de la ciencia política, de la teoría política, de las ideas. Era un gran economista, un hombre que debatía con Sarmiento el rumbo constitucional e institucional de la Argentina, pero Alén, a su liberalismo y al liberalismo que uno puede encontrar un antecedente en Alberdi, le agregaba la parte, diría Aristóteles, arquitectónica y la parte de acción política en cuanto a la lucha del poder. Alén era ante todas las cosas un político y un político con mayúscula. Las ideas de Alén nos van a acompañar para siempre y nosotros las tenemos que honrar desde la acción política. Y yo para terminar, me he preguntado, porque me lo pregunto siempre, ¿qué estaría diciendo Alén sobre la situación que hoy vive la Argentina a modo de propuesta o de una salida o de una alternativa acerca de por dónde debe ir la cosa? Y Alén seguramente nos diría, la Argentina necesita ahorro, necesita inversión, necesita transparencia, hacer las cosas con transparencia, porque en el mundo se comercia con los gobiernos que son transparentes, que son previsibles y que cumplen con su palabra. Y sobre todas las cosas, Alén nos diría que la salida de la Argentina es a través de la ética en el ejercicio de la función pública, de la revolución ética que necesitamos para devolver a la Argentina a ese lugar que alguna vez tuvo en el concierto de las naciones del mundo y de la región y que hoy lo ha perdido. Es sumamente importante que la Argentina vuelva al mundo erguida, recuperando la mejor tradición democrática y honrando en la acción política concreta de la gestión del día a día las acciones, el pensamiento y las ideas de Leandro Alén, que nunca como hoy están tan vigentes y me gratifica que se revaloricen y que se resignifiquen con la importancia que todo esto tiene para los tiempos y para adelante. Muchísimas gracias y quiero cederle la palabra para no extenderme a quienes tienen que seguir hablando. Muchísimas gracias, Álvaro. Así que, sin más, Javier, todo suyo. Jeremías, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por darse este espacio y este tiempo para acompañarnos y rendir homenaje a Alén. Por eso el agradecimiento a los organizadores y a todos ustedes que un sábado a la tarde están escuchándonos, pero con la idea de compartir y ampliar, y como bien decía recién Álvaro, revalorizar una figura que durante mucho tiempo fue dejada de lado, de alguna manera por la historia oficial, y retomando en todos los aspectos que recién Álvaro puntualizó y buscó hacer énfasis. Yo lo que propuse es, de alguna manera, sintetizar, pero de alguna manera utilizar los mismos argumentos que utilizaba Alem en sus proclamas en 5 puntos. Y de alguna manera
sin ser original para nada, sino más bien traer lo que en su momento ellos y el radicalismo, ese radicalismo más combativo, buscaba posicionar, eh, intentar dejar en claro un poco esto de que Álvaro nos anticipaba, de que cuál era el liberalismo de ese momento, que tenía un fuerte influjo de parte de Alberdi, aunque tenía sus matices con Alberdi, pero que creo que son claros para entender cómo desde aquella época a hoy hay cierta continuidad en preocupaciones, problemáticas, eh, cuestiones públicas no resueltas aún hoy, y cómo eso no nos ha permitido de alguna manera terminar de despegar y ser la potencia que podríamos haber sido, y que en algún momento sobre 1900 de alguna manera se logra despegar, pero después esto no tiene el correlato de desarrollo económico que hubiésemos querido. Entonces voy a retomar, y esto lo retomo a partir de una declaración de principio que hace el propio comité de la Unión Cívica que presidía Alem en 1891, que es un texto para mí fantástico, porque en 5 puntos él describe, junto con sus colaboradores y compañeros, qué iba a buscar, digamos, hacia dónde iba, cuál era la problemática y qué cuestiones se debían solucionar. Y claramente a todo esto que él propone no logra verlo realizado. Y el primer punto era un poco esto de la libertad electoral. Es decir, como republicano que era, él entendía la necesidad de fortalecer la participación pública. Y entendía en ese sentido que había un déficit de educación, que la Unión Cívica debía, obviamente, buscar educar al ciudadano para fortalecer la participación pública, pero porque entendía, sobre todas las cosas, que los partidos políticos eran las herramientas del cambio. ¿Por qué? Porque gracias a los partidos políticos se podía intervenir en los congresos, en las legislaturas, y los cambios debían hacerse por vía de la ley, manteniendo entonces el espíritu constitucional. Y esto era algo que él constantemente puntualizaba. A él le preocupaba de sobremanera eh, que se extendiera el mayor crimen político que se podía dar, y que autores como también Alberdi repetían una y otra vez, que era el crimen de no permitir el voto, el crimen de la autoelección entre la élite gobernante. Y en esa crítica contra incluso algunos liberales decían, en estos aspectos no estamos siendo de alguna manera consecuentes con los principios de la Constitución del 53. En este punto hay un desvío de los valores en las prácticas públicas respecto de la Constitución del 53. Y entonces él siempre reclamaba que no podía anteponerse una nación a los derechos que tenían originariamente las provincias, y menos a los derechos de los individuos. Y eso lo hacía, lo definía como un liberal. Por eso él insistía en la reforma electoral, por eso iba a lo concreto. Él entendía de que si no se fortalecía esa dimensión de la vida republicana, muchos de los cambios necesarios para la calidad de vida no se iban a dar. Por eso se oponía a los pactos que muchas veces se daban a nivel de élite, digamos, a nivel de lo que era el establishment de la época, y el gran cisma que a él le provoca en su vida, y principalmente en los últimos años, a partir de la creación de la Unión Cívica, fue ese famoso pacto entre Mitre y Roca, que a él lo descoloca, y se genera esa fractura en ese momento entre la Unión Cívica Nacional y la Unión Cívica Radical. El segundo aspecto, y todo tiene correlación, y van a ver que los 5 puntos de alguna manera se van subsumiendo unos a otros, tenían que ver con esta cuestión del personalismo. Y acá había una contraposición entre el personalismo y de alguna manera esto que Alem lo hacía constantemente, y por eso es muy importante leer sus intervenciones en el Congreso, las cartas que él escribía, las declaraciones que hacía como miembro del comité, porque ahí él siempre insistía que el personalismo era un problema sumamente, era un flagelo, y que habían que anteponer eso los principios. Los principios rectores eran los que iban a permitir de alguna manera que superemos estas instancias de arbitrariedad.
Y entonces él trae a colación en este punto que uno de los elementos también muy propios de la modernidad, y que la ciencia política lo estudia, y es muy, muy interesante verlo en Alem, cómo lo trae, propio del liberalismo también, de su visión liberal, es la importancia que le da a la opinión pública. Él entendía mucho antes que muchos pensadores la importancia de un espacio público, de una agenda pública. Decía, si hay un espacio de opinión pública, puede haber un control sobre los gobernantes, puede haber un espacio de discusión, de crítica. Eso es sumamente revolucionario para la época. Eh, y él vuelve una y otra vez sobre el fortalecimiento de la libertad de expresión para que haya una opinión pública que denuncie a la inmoralidad que en ese momento se daba en la política, para que no continúe estas políticas de candidaturas que se autosostenían dentro de un establishment o se sostenían gracias a fondos públicos. Entonces, la manera de lograr cierta transparencia, la manera de abrir esa black box, como decimos hoy, esa caja negra que muchas veces es el Estado y principalmente el Poder Ejecutivo, era permitir que haya opinión pública. Eso lo tenía sumamente claro y era una condición muy importante para el sistema republicano. El tercer elemento, y un poco lo adelantó Álvaro, y ahí es donde nos encontramos todavía más pensando en si esto lo expresaba él en ese momento, ¿cómo puede ser que hoy estemos discutiendo exactamente lo mismo? Y era, ¿qué pasa con los bancos oficiales y qué pasa con la emisión de moneda? ¿Qué pasa con la libertad bancaria? ¿Qué pasa con la libre disponibilidad de aquellos bienes que nos permiten a nosotros tener propiedad y que esa propiedad no sea alterada por ciertos cambios en la política? Y él alertaba en más de una ocasión, porque lo vivió en dos épocas, entre los 70 y los 90, cómo el Poder Ejecutivo a nivel nacional y los gobiernos provinciales emitían papel moneda sin respaldo, alteraban el valor de la moneda. Eh, digamos, no encontraba garantía, no encontraban conversión, aumentaban el déficit. eh, Esto era impropio de la gestión de gobierno conforme a los valores de la Constitución Nacional. Y eso él decía, es también una estafa moral desde el punto de vista político. Alterar la propiedad y la riqueza de los individuos es direccionar la vida de los individuos. Y lo decía una y otra vez, y pareciera que lo estamos escuchando hoy, es decir, que lo estamos viendo hoy de vuelta en la discusión que hoy tenemos en los medios. Y decía, hay un gran riesgo en los bancos oficiales, hay un gran riesgo sobre el poder que pueden tener de influencia sobre bancos, sobre el capital y sobre la bolsa. Entendía muy bien la dinámica económica y cómo desde el punto de vista fiscal y financiero la política, cuando se cerraba y cuando no daba lugar, no daba espacio para el control, en este caso de la opinión pública y para el control del poder legislativo, daba lugar a la corrupción. Entonces, uno de los grandes problemas era la emisión sin tipo de respaldo, y hay una cita puntual donde él dice, corremos el riesgo de que este desmanejo de nuestra administración, estamos hablando fines de 1889, 1890, este desmanejo de nuestra administración nos puede llevar a que comités internacionales intervengan en nuestras finanzas, como se hizo con Turquía y Egipto. Pareciera que estamos hablando hoy de nuestra situación, donde estamos a un paso de no saber dónde vamos a comenzar de vuelta a perder autonomía sobre moneda, donde vamos a tener intervenciones sobre organismos internacionales. Es decir, no hay nada nuevo en esa problemática hasta hoy. El cuarto punto, obviamente, la importancia de la autonomía provincial. Eh, la necesidad de que los gobernantes de provincias sean actores que representen a su pueblo, a su sector, y que no sean meros mandatarios del presidente. El temor al centralismo que él combatió era muy claro. Él entendía, y en eso también uno refuerza la idea y su visión liberal, él entendía que el poder había que descentralizarlo. Él entendía
como un republicano que la división de poderes era fundamental, y que no había que permitir que eso continúe y se aglutine en el poder del gobernante, el poder ejecutivo esencialmente, porque lo veía realizado. Él tenía muy claro, era más difícil el despotismo del legislativo, que era la discusión teórica de la época, que la del ejecutivo en sí, que se daba de hecho. El legislativo era mucho más difícil de controlar. El ejecutivo en tan pocas manos era sumamente real, y se vivía la omnipotencia del Estado, que también en ese momento Alberdi lo deja para la historia en su célebre exposición en la Universidad de Buenos Aires. Y finalmente el predominio de este poder ejecutivo, él decía, se da por exceso de oficialismo. ¿Y qué quería decir con este exceso de oficialismo? Él de alguna manera decía, el exceso de oficialismo es una forma de cultura política que de alguna manera degrada la calidad de vida cívica. Y decía y repetía, y ya no era solamente una frase de él, pero era un lema que él llevaba: si seguimos pidiendo del gobierno, o esperando del gobierno, todo aquello que necesitamos para desarrollarnos como individuos, estamos bajando la moral de los individuos, estamos bajando la moral del pueblo. Fíjense que esa frase está dando cuenta de la calidad de la cultura política, está dando cuenta de qué elementos están faltando en la capacidad del ciudadano de exigir, de transparentar, de participar, de criticar, eh, porque el poder expandía, digamos, se extralimitaba, salía del ámbito propio de la política y pasaba hacia el de la cultura, pasaba hacia la sociedad en sí mismo. Los límites, de alguna manera, entre lo público y lo privado se difuminaban. Y eso él también lo tenía muy claro, y eso es muy propio del pensamiento moderno, escindir estos campos. Él sabía y tenía muy claro que eso se estaba perdiendo, a pesar de que era una nación nueva, que estábamos en plena modernidad, estamos en pleno desarrollo, y el gran espacio que venía a crecer era el espacio de la sociedad civil, el espacio de la economía, de la libertad individual. Eh, entonces, estos 5 principios, el de la libertad electoral, el de los partidos políticos como herramientas para fortalecer la participación pública, el combate al personalismo y revitalizar la idea del espacio público y la opinión pública, el control sobre los bancos oficiales y la emisión, el fortalecimiento de las autonomías provinciales y del poder de los gobernantes locales frente a la omnipotencia del Ejecutivo Nacional, y este predominio que terminaba generando una cultura oficialista exacerbada, eran 5 elementos que él dejó por escrito para describir una época, pero también para alertar qué cuestiones se deberían cambiar y cómo se cambiaba. Y con esto cierro. Cuando hablamos de Unión Cívica Radical, uno siempre dice, bueno, ¿qué significaba de alguna manera radicalismo? Eh, Radicalismo para Lem era el cambio de raíz. Radicalismo para Lem era que de alguna manera estos puntos, que obviamente pueden ser ampliados, pero que estos puntos básicos que él veía como parte de la problemática de la Confederación Argentina eran las cuestiones que la dirigencia debería abocarse para cambiar y para generar otro Estado, otra sociedad, otro camino y otro futuro, pensando en un cambio, en una mejora sustancial de lo que sería el futuro de la Argentina. Lamentablemente, todos conocen cómo termina su vida, viendo que todo esto no lo pudo cambiar, y quedó de alguna manera tan descorazonado en esta parte idealista que él tenía, que no lo soportó. Así que creo que un poco para cerrar, ese es mi aporte, y desde ya agradecidos a todos por su tiempo, y abiertos después a poder charlarlo, y le cedo la palabra al siguiente expositor. Muchísimas gracias, Javier. Y por último, the floor is yours,
Ricardo. Primero, bueno, un gusto estar compartiendo este espacio con todos, y especialmente con los que me precedieron en la palabra, Javier, Álvaro. La verdad que una ventaja de estos homenajes que hacemos a través del Club de la Libertad es la posibilidad de conocer a dirigentes o a grandes hombres de la República Argentina. A veces uno cree conocer la historia. Yo pensaba o consideraba que la Unión Cívica Radical tenía solamente un caudillo que podríamos decir que era de ideas liberales, como Marcelo Torcuato Alvear. Eso consideraba yo, leyéndolo por primera vez, quizá un poco más en profundidad a Alem, me doy cuenta y coincido en lo que decía Álvaro recién, que era el Jefferson argentino, sin querer hacer comparaciones, pero muchos de sus discursos, sus escritos, la verdad que me sorprendieron como un liberal de ideas, que quería lo mejor para nuestro país y veía que el país estaba perdiendo el rumbo. Así que me empecé a preguntar la personalidad de este hombre que termina su vida de una manera tan trágica. ¿Qué lo llevó a ese acontecimiento? Y quería conocer un poco de su personalidad. Y para eso entré a leer el libro Los 90 de Juan Balestra, y ahí hay una parte que más o menos nos pinta de cuerpo entero quién era Alem. Y él dice en Los 90, dice que lo rodeaba una aureola de intelectual distinguido, y de bravo hasta la temeridad y desinteresado hasta la miseria. Eso dice Juan Balestra de Alem. Dice, su fisonomía tenía algo de trágico y de dominador. Desde el 80 él intentó recoger la bandera autonomista y se opuso a la federalización de Buenos Aires. Dice que estuvo en la guerra del Paraguay, había sido secretario de la legación en Río de Janeiro, fue caudillo oficialista en Valvanera, cuando las urnas se cuidaban a los tiros, fue diputado provincial, fue diputado nacional, y ha sobresalido en el foro, había tenido varios duelos, pero en todas partes le había ganado el descontento y el asco a la realidad. Decía que había en él una aspiración mística hacia algo superior, indefinido, y entre tanto era un rebelde imperioso, arbitrario. No le halagaba la fortuna, no le halagaba la mujer, no le halagaban los puestos, ni la vida misma. Decían que tenía una tuberculosis crónica y le llevaban a depresiones constantes eran moderadas con dosis de alcohol. Eso dice Juan Balestra. Él tenía pasta de caudillo, de poeta y de mártir. En la intimidad dice que era singularmente seductor y sencillo. Y Barrotaveña hace un comentario sobre él, decía que hacía versos de amor y lloraba. Daba su sopa sin pensar en sí mismo, decía. Su sinceridad, su nobleza, su transparentan y atraen, pero también tiene arrebatos que imponen. De repente todo su ser ardía en ráfagas de odio. Hubiérase dicho que el alma se le salía de los ojos y los puños. Con él tuvo un acercamiento, confidencias íntimas, tuvo con Barrotaveña, y le dijo un día que había una horrible tragedia que lo obsesionaba. Esto me ayudó a mí a entender un poco el destino trágico de Alem. Y decía que a los 9 años había visto en la Plaza Independencia descolgar de una horca el cadáver de su padre, y que su espíritu creció en un caliente clima de tragedia. Varios me preguntaron ¿por qué el club homenajeaba a Alem si no era un liberal? Yo creo que hoy tendríamos que empezar a rever esa posición, porque fue el fundador de un partido profundamente enraizado en la historia argentina, pero además, y como lo han dicho Álvaro y Javier, fue un inclaudicable defensor de la decencia cívica. Vivió una etapa en la que la mayoría de los hombres públicos adherían a los principios del liberalismo. La vigencia plena de la Constitución era su preocupación, y decía que la instrucción de los ciudadanos iba a llevar a que sean ellos plenos defensores de los principios consagrados en la Carta Fundamental. Decía que la aplicación del sistema federal contribuiría al desarrollo de las provincias
Y él fue consecuente con sus ideas y supo brindarse hasta las últimas consecuencias a la causa que él defendía. En ese sentido fue un ejemplo. Quizá le faltó, dada su personalidad, que recién trataba yo de comentar, le faltó flexibilidad para comprender a los propios correligionarios, entre ellos a su sobrino Hipólito Yrigoyen, y también para confrontar con los de afuera. Muchos de los actores políticos de la época habían sido sus compañeros de juventud y algunos compañeros de armas también en la guerra de la Triple Alianza y en la batalla de Cepeda, de Pavón. Él aprendió a usar la fuerza de la palabra y sus discursos eran muy potentes y sus escritos. Y ahí yo creo que está el legado de Alem. Yo quería hablar un poco del legado porque por primera vez empecé a leer los escritos de Alem y la verdad que he quedado sorprendido por la profundidad de su palabra y de su escritura. También él rompió cuando hubo el acuerdo con Alsina y con Mitre, él se separa, reivindica, como él era un defensor de la Carta Orgánica, reivindicaba la libertad de sufragio y la transparencia de los comicios, como antes que yo me dijeron Javier y Álvaro, y pedía que las instituciones funcionaban con total legalidad. Estaba a favor de la autonomía de los municipios, la elección de los jueces, la colonización, la educación y la industria. La derrota en las internas y la muerte de Alsina cambió un poco esto, y el partido que él había fundado, que era el Partido Republicano, donde había llevado a Aristóbulo del Valle como candidato a gobernador y él como vicegobernador, se disolvió. Entonces, pero él fue en el año 79-80 fue diputado provincial y fue uno de los defensores del federalismo, que es uno de los momentos culminantes del pensamiento federal de Alem, ya que una vez él estuvo un debate con José Hernández en la legislatura, y él decía que la concentración del poder político en la ciudad más grande y rica del país sería fatal para el país en su conjunto. Perdió esa votación con esa postura, ganó la postura de José Hernández, pero sus conceptos siguen vigentes, y ahí él da un concepto muy liberal, a mi criterio, y dice que el gobierno fuerte, advierte él, sobresale en el arte de impedir y no en el de hacer, porque centralizar el poder es centralizar también la civilización. Y después están los fragmentos justamente de su actuación en las sesiones del año 80, y dice él que se trata de elevar al pueblo a la alta dignidad del hombre libre, de consagrar sus más importantes derechos combatiendo legalmente por la práctica de sus instituciones. También habla de que la libertad necesita ser conquistada y conservada por la conducta digna y perseverante de que es, en vez de merecer y exigir con entereza gobiernos libres y honrados, se presta dócilmente a la explotación de círculos menguados o de gestiones personales siempre peligrosas, tendrán el gobierno creado por su inercia y por su cobardía. Es decir, tendrán un gobierno que merezca su propia indignidad. En diciembre del año 80 él deja la política, se aleja y dice, y su explicación fue porque dice, nunca he practicado la idea de que en política se hace lo que se puede y no lo que se quiere. Para mí hay una tercera fórmula, aclara él, que es la verdadera. En política, como en todo, se hace lo que se debe, y cuando no se puede hacer, lo que se puede hacer es malo, no se hace nada. Ahí empezamos a notar un poco la intransigencia de Alem con todo lo que pasa posteriormente en su vida política. Viene Roca con la paz administrativa, el crecimiento, los puertos, ferrocarriles. Luego viene Juárez Celman, se produce la crisis de progreso le llamaban en ese momento, y Juárez Celman, Alem y un grupo de jóvenes se reúnen en el frontón de la calle Florida, y ahí fundan la Unión Cívica de la Juventud en el año 89. Él ahí, después de 10 años de haber desaparecido de la escena política, aparece nuevamente con un gran discurso, donde tan actuales son los discursos de Alem, que como decía recién Javier, es
increíble que estemos tocando los mismos temas 120, 130 más, 130 años después. Dice, ya veis los duros epítetos que los órganos del gobierno han arrojado sobre la manifestación. Se ríen de los derechos políticos, de las elevadas doctrinas, de los grandes ideales, befan a los líricos, a los retardatarios que vienen con sus disidencias de opinión a entorpecer el progreso del país. Acá hablamos de la importancia que él le daba a la opinión pública, que recién decía Javier. Y decía, ¿y qué política es la que hacen ellos? El gobierno, tan actual es esto, el gobierno no hace otra cosa que echar culpa a la oposición de lo malo que sucede en el país. ¿Y qué hacen los sabios económicos? Muy sabios en la economía privada para enriquecerse ellos. En cuanto a la finanza pública, ya veis la desastrosa situación que nos han traído. Demasiado actual para tanto tiempo que ha pasado en la vida política de la Argentina. Y decía que la vida política de un pueblo marcaba también la condición en que ese pueblo se encuentra, porque marca su nivel moral, su temple y la energía de su carácter. Donde no hay vida política, dice que es un pueblo que puede estar corrompido o en decadencia, o bien en una brutal opresión. Decía en ese momento que eso no tenía vuelta atrás y se funda la Unión Cívica con la alianza con Mitre y se sanciona un programa de gobierno que hablaba de la pureza y la libertad del sufragio popular y que había que proscribir de los comercios la violencia, el fraude y la intervención oficial. Luego de la revolución del año 90, Juárez Celman tuvo que renunciar, pero su gobierno estaba herido de muerte, creo que Pizarro lo dice, y asume Carlos Pellegrini. Los triunfadores se apropiaron del poder, pero los vencidos, entiendo yo, se apropiaron de la gloria. En el año, para justificar un poco la revolución, él hace le manda una carta a Barroetaveña, donde dice, dejad esa tendencia de esperarlo todos los gobernantes, creo que lo dijo Javier recién, y grabad en vuestra conciencia la convicción que este proceder rebaja el nivel moral de los pueblos. Cuando un hombre está en el poder, se refiere, decía, necesita el consejo, el apoyo, el cariño y el aliento de sus gobernados, que deben ser sus amigos y no sus vasallos. Pero si ese hombre se olvida que se debe al pueblo y no respeta derechos y constituciones, el pueblo tiene la obligación de recordarle los deberes de su altura e imponerle su soberanía, si no por la razón, lo dice por la fuerza. Eso dice justificando el accionar de la revolución del 90. Bueno, ahí se produce el acuerdo entre Roca y Mitre y ahí se produce el nacimiento de la Unión Cívica Radical, donde nuevamente ahí vemos su intransigencia, dice que él no acepta el acuerdo. Él es un radical en contra del acuerdo, soy un radical intransigente. Dijo eso el 26 de junio del año 91, cuando se funda la Unión Cívica Radical. Y decía que él no derrocaron a Juárez Celman para cambiar nombres o sustituirlos en el mando, sino que era para devolverle al pueblo que pueda reconstituir la base de la voluntad nacional a través del pueblo. No solamente era un mero sentido de cambio de autoridades. Decía que él siempre iba a sostener la política de los principios, caiga o no caiga. Decía que nunca iba a transar con el hecho, nunca iba a transar con la fuerza, nunca iba a transar con la inmoralidad, ni con los conculcadores de las instituciones y de las libertades públicas. He de luchar siempre, decía. Para mí la idea moral es la única que puede regenerar la sociedad. Bueno, se produce la división entre Alem e Irigoyen y muchos se van con Alem y con Irigoyen un solo apellido se destaca, que es el de Marcelo Torcuato de Alvear, que se queda con Irigoyen. Luego de eso, bueno, asume Sáenz Peña, Luis Sáenz Peña, renuncia, asume Uriburu, también asume Del Valle como ministro, se produce nuevamente la revolución del año 93
donde bueno, él es vencido, es proclamado presidente honorario o algo, presidente provisional de la nación por el grupo de sublevados, pero no tiene éxito, pero tuvo gran aceptación popular esa revolución del año 93. En el año 96 fallece, se quita la vida, camino al Club Progreso. Una cosa que me llamó la atención, tenía 54 años de edad. Deja una carta a su amigo Barrota Beña, que se llamaba, la carta estaba titulada, decía, Pequeña historia para publicar. Y ahí deja algunas cuestiones que yo entiendo son su legado político, y dice que ha luchado de una manera indecible en los últimos tiempos, pero ya sus fuerzas ya estaban muy gastadas y que ha sido incapaz para detener la montaña y la montaña lo ha aplastado. Dice que dio todo lo que tenía para dar, todo lo que humanamente se puede exigir a un hombre y sus fuerzas se han agotado. Entrega su labor al juicio del pueblo por cuya causa ha luchado constantemente. Y ahí está su mandato político, que es, dice, he terminado mi carrera, he concluido mi misión, para vivir estéril, inútil y deprimido es preferible morir. Y ahí hace su frase tan conocida por los radicales que dice, sí, que se rompa, pero que no se doble. Dice que en ese momento todavía su partido tenía muchas cosas para dar y bueno, que ya iban a ser las nuevas generaciones las que dieran origen, que ellos iban a saber consumar la obra, deberían y deben consumarla. Le da un consejo al hijo, le dice que nunca abandone, la cuestión moral es para estar presente en toda su vida, que nunca abandone la senda recta, por más grandes que sean los sacrificios que alguna vez su conducta pueda exigirle. Le deja una carta a su hermana, le pide disculpas, y el 4 de julio se realiza su sepelio. Uno de los oradores en el sepelio es Marcelo Torcuato Alvear, y tituló su despedida Presidente de los Corazones Argentinos. Y dijo una frase que no importa el tiempo que lo haya dicho, no desmayen, que hoy más que nunca la patria necesita del esfuerzo de sus buenos hijos. Con eso termino. Una cosa, pero quiero decir una cosa más, también encontré en esta investigación que tuve que hacer para conocer un poco más de Alem, que en la Unión Cívica Radical, cuando se constituyen Corrientes, buscando en libros y libros de la Unión Cívica del año 90, encuentro que mi bisabuelo, Ricardo Guillermo Leconte, integró la comisión y fue vocal de la Unión Cívica, lo mismo que un tío, seguramente mío, Ernesto Leconte, en Esquina, también integró como vocal la comisión de la Unión Cívica acá en Corrientes. Uno de los oradores fue Juan Eusebio Torrent, y en el palco estaba mi bisabuelo, que bueno, yo tengo su mismo nombre, Ricardo Guillermo Leconte. Son esos descubrimientos que nos permiten hacer estos homenajes, así que, bueno, nuevamente reitero el agradecimiento a todos por participar un sábado a la tarde de este homenaje, y quiero expresar mi agradecimiento y el placer de poder compartir este momento tanto con Javier como Álvaro del homenaje a Leandro N. Alem. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Antes de pasar con las preguntas, me gustaría que Álvaro haga un cierre. Se tiene que ir porque tiene un compromiso, tiene un casamiento, pero quería estar con nosotros el máximo tiempo posible y poder escuchar tanto a Javier como a Ricardo. Álvaro. Muchas gracias a todos, gracias por permitirme unas palabras, por tener que ya irme, ya estoy muy sobre la hora, tengo un casamiento de una sobrina, pero por supuesto que no me lo quería perder, pasó muy rápido, ha sido muy interesante. Los invito realmente a que podamos profundizar en este tipo de encuentros y tal vez hasta repetirlos, ¿no? Me quedo con un concepto chiquitito, con una idea que es la libertad y la pureza del sufragio. En aquellos tiempos fueron la lucha de Alem. Hoy es la división de poderes y la democracia. Por eso que les decía que nada se parece más que las causas por las que nació la Unión Cívica Radical,
que la realidad que hoy están viviendo los argentinos. Créanme que esto es así. No es que solo tienen vigencia los pensamientos de Alén, las posiciones de Alén, las soluciones de Alén. Tiene vigencia lo que tenemos enfrente, lo que quiere hacer el poder. ¿Y qué es lo que tenemos enfrente? Corrupción, pobreza, pingües negocios desde el poder, violencia política, impunidad y un tránsito hacia la autocracia familiar y consanguínea y hereditaria de Santa Cruz, que hace más de 25 años vengo luchando contra eso. Eso deja chiquitito al unicato de Juárez Celman. Por eso que hoy está en juego, podríamos decirlo, el honor de los argentinos, frente a un gobierno que está decidido a ultrajarles la dignidad y a quitarles su libertad. Por eso que es imperdonable si desde la oposición, por hacer prevalecer posiciones personales, intereses, o anteponerlo de uno por sobre el país, los egos, las vanidades, la falta de unidad sincera para sacar al país adelante, que todo eso genere que el gobierno en este caos y esta calamidad pueda soñar con ser competitivo. Perdónenme con hacer este paralelismo entre la figura imperecedera de Alén y la realidad que vivimos los argentinos, pero me parece sumamente prudente y atinado para que lo reflexionemos entre todos y para bajarlo un poco al momento que vivimos hoy. Yo les agradezco muchísimo. Para mí es un honor haber podido participar y sobre todo y especialmente para hablar de Alén. Muchísimas gracias a todos y quedo a disposición para eventuales reuniones de esta y otras características similares. Muchas gracias y buen fin de semana para todos. Muchas gracias, Álvaro. Ya se puede despedir. Muchísimas gracias y pásela muy bien en su casamiento. Gracias. Pasando a la sección de preguntas, Javier, me gustaría preguntarte, tomando en cuenta una pregunta de Jorge Amoreo Casotti, y es muy buena la pregunta que hace, ¿en qué momento la Unión Cívica Radical, de pasar de esa idea de radical, de volver a las raíces, pasa a ser de un partido liberal a la Internacional Socialista? Muchos hablan de la Declaración de Avellaneda, otros hablan de Hipólito Yrigoyen y el impuesto a las tierras en 1928, pero ¿cuándo cree usted que empieza el momento donde se hace quiebre? Yo creo que claramente es mucho más contemporáneo y estamos hablando ya del proceso actual democrático en estos 40 años que está cumpliendo. Podemos extrapolarlo obviamente con ideas del socialismo de la primera mitad del 1900, porque hay grandes actores dentro del socialismo que tenían una vertiente liberal, pero claramente la socialdemocracia como tal, pensando desde el punto de vista de la ciencia política y las relaciones internacionales, estamos hablando de algo sumamente contemporáneo y es un concepto muy próximo que no se puede llevar hacia el 1800. Con lo cual, digamos, no quiero decir que es un desvío, porque en definitiva sería como decir que el destino de la Unión Cívica Radical era único, predestinado y no había manera que eso cambie. En definitiva, los partidos cambian a partir de los liderazgos, y el liderazgo de Irigoyen ya fue un parteaguas, y con lo cual digo, los distintos liderazgos, llegando hasta claramente el de Alfonsín, en periodo democrático, generaron cismas y cambios doctrinarios muy fuertes. Entonces, creo que estamos hablando ya de el proceso actual de la democracia actual, donde nos insertamos y pensamos en la socialdemocracia como esa vía intermedia que el radicalismo busca tomar, buscando generar una pata más social y buscando acercarse más al centro, si se quiere, para, en términos estrictamente electorales y de política social, de alguna manera discutirle ese terreno que el peronismo había hecho como bandera, digamos,
bajo el lema del justicialismo. Pero no podemos llevarla mucho más atrás, es algo sumamente contemporáneo el concepto. Bien, muchísimas gracias, Javier, y le hago la última pregunta a Ricardo. Ricardo, vos hablabas del legado de Alem, y antes de morir en su testamento político puso: prefiero morir antes de ser inútil, de estar deprimido, y déjeme buscar la cita, y estéril. Además de su muerte, hay varias teorías, desde que una mujer lo ha dejado hasta su relación con Irigoyen, pero volviendo a todo esto, en un texto muy reciente, dentro de todo, del historiador Ezequiel Gallo, Alem, radicalismo y federalismo, él hace una mención, y a mí me dejó marcado, que decía: Alem fue un excelente legislador, pero un muy mal líder político. Me gustaría que abondes más sobre ese tema y cómo es que Hipólito Yrigoyen, teniendo ideas distintas en algún punto a las de Alem, logra cooptar el radicalismo con los anti-Alem. Yo te escucho. ¿Ahí me podés escuchar bien, Ricardo? Sí. Bien. Te No, preguntaba... estás congelado ahí te veo. Perdón. Está. Te Estoy preguntaba... teniendo yo muchos problemas, perdón. Si quiere, Ricardo, por el tema de la conexión, le pregunto a Javier y usted hace un breve cierre para la audiencia y finalizamos, y Javier lo mismo. Perdón. A ver, en Irigoyen lo que claramente aparece es el pragmatismo, que claramente no lo tenía en ese sentido, en términos organizativos, Alem, por ser más intransigente. Irigoyen era sumamente más pragmático, y eso esa reflexión no solamente es de Gallo, obra que recomiendo claramente leerla, la de Ezequiel Gallo, uno de los mejores intelectuales en relación a nuestros autores republicanos y liberales, sino que también la retoma con anterioridad y mucho mayor dureza Félix Luna. Félix Luna, cuando lo retrata, dice, tiene aspecto liberal obviamente, tiene un aspecto romántico, pero esencialmente fue un pésimo organizador de estructuras políticas. Y ese achaque es claro en la continuidad de todos los analistas de la historia, de las ideas, en relación a Lem, y hasta dónde logra él concretar los objetivos que tenía. Dejó doctrina, dejó mucha reflexión, mucha teoría política, que eso muchas veces no es tan marcado y reconocido en nuestros pensadores originarios. Digamos, siempre vamos a Alberdi, a Sarmiento, pero Alem es claramente un autor doctrinario, pero no fue ese hombre de acción que logró institucionalizar las ideas a lo largo del tiempo. Claramente no se le puede exigir a Alem todo, en honor a lo que bien retrató Ricardo, tuvo una vida bastante trágica, bastante complicada, como para exigirle ese nivel de perfeccionamiento, de pasar de las ideas a los hechos, con lo cual creo que eximo, digamos, desde mi humilde lugar, reconociéndole todo lo bueno que tuvo Lem, y diciendo, bueno, si esa es una falta que hay que reconocer en función de una vida muy compleja, un contexto de vida sumamente complejo, y hay que ser en algún punto contestes con eso, ¿no? Para reconocer lo bueno, para que no se pierda eso y se siga valorando de alguna manera todo el legado doctrinario que deja Alem. Bien, muchísimas gracias, Javier, por tu conclusión. Le cedo el espacio final. Ricardo, usted. ¿Me escuchan? Sí. Perdón, bueno. Seré breve porque no sé cuánto me dura la conexión. Creo que tenemos que volver al código moral que nos dejó Alem. Su intransigencia por ahí le costó un poco las cuestiones, poder llegar a entendimiento en las cuestiones políticas. La política es entendimiento, es buscar los caminos para solucionar los problemas. Su intransigencia en el momento que más crecía el país en su historia,
creo que lo decíamos hoy con ferrocarriles y con toda la potencia que era la Argentina y que era el faro para el mundo, con más de 10 millones de inmigrantes que vinieron al país, él no pudo ver cuál era el camino y se quedó con su posición solamente, y eso no es la política. La política son muchas posiciones, son muchos puntos de vista, y hay que buscar, es el arte de lo posible, ese es el concepto de la política, y hay que buscar los caminos, porque en las cuestiones políticas estamos todos y no puede haber, nadie es dueño de la verdad. Está bien el código moral, hay que terminar con la corrupción, hay que terminar con las fraudes, pero son todos puntos que mucha parte de la dirigencia hubiera estado de acuerdo, y su intransigencia lo llevó a ir perdiendo su capacidad política, y bueno, y terminó deprimido, solo, y bueno, hasta con problemas con su propio sobrino, que supo construir, dado lo que decía Javier, tenía otro pragmatismo, otro orden, otra logística para organizar, y terminó siendo presidente 20 años después de la muerte de Alem. O sea que me quedo con eso, me quedo con el código moral de Alem, pero también me quedo con la necesidad de encontrar acuerdos entre todos, y los errores o las situaciones de 100 años atrás o 120 años atrás, que no las repitamos en la Argentina, que necesita del acuerdo para salir adelante de esta situación tan crítica que se vive, y como pasó en el 80, digamos, en el 90, se solucionaron las cuestiones constitucionales, asumió el vicepresidente y llevó a buen puerto a la situación. Ricardo, se te escuchó cortado, así que vamos cerrando. Muchísimas gracias Álvaro, muchísimas gracias Ricardo, muchísimas gracias Javier, y recuerden sintonizar en el mismo programa, en el mismo canal, el próximo sábado a las 18 horas, con el homenaje a Mario Vargas Llosa. Un gran saludo a todos. Hasta luego.